Empieza. Ya, nosotros somos el grupo 4 y vamos a presentar nuestro trabajo final de análisis multivariado para los negocios en la Universidad del Pacífico. Empezaremos con una breve introducción, que es a diario las instituciones bancarias realizan procedimientos para mejorar su captación, clasificación de clientes, eficiencia de recursos y agilizar sus transacciones. Bajo este contexto, nosotros vamos a desarrollar un análisis sobre dichos procedimientos, para los cuales usaremos una base de datos de clientes de una institución bancaria. La finalidad de este proyecto es identificar qué tipos de clientes tienen la institución, si los clientes presentan dificultades de pago y cómo se podría mejorar la captación de recursos, para una toma de decisiones eficaz y servir de guía en futuras investigaciones y acciones que requiera hacer la entidad. Este proyecto busca posicionarnos en una situación realista para poder analizar un caso utilizando las herramientas adquiridas a lo largo del curso de manera óptima y eficaz. A continuación se realizará la presentación de objetivos. Bueno, el primer objetivo de esta investigación es visualizar e identificar qué tipo de modelo de clientes tiene una institución financiera. Para lograr una mejoría o un progreso en el control de su clientela, se recomienda el uso activo de programas y software. Esto llevaría a que la entidad financiera esté analizada a la obtención clara, concisa y completa de base de datos, tanto de clientes actuales como de clientes potenciales, basados en aspectos de diversa índole, ya sea edad, capacidad económica, frecuencia de visita, entre otros. La causa de esto es el incremento de la competencia en el mercado de servicios financieros y el cambio de necesidades de los clientes, generando así que los bancos tengan una tendencia a usar estrategias para mantenerlos mediante el fortalecimiento de su relación con la entidad. Como segundo objetivo, es identificar las dificultades de pago de los clientes. Ya casi estamos arriba, el cual dice que el análisis discriminante es una técnica que ya viene siendo utilizada por algunas entidades bancarias. Esto último tiene como finalidad en sí predecir el riesgo, el cual indica si un cliente puede pagar o no un determinado préstamo de dinero. En adición a ello, según el consultorio financiero de mi banco del año 2018, nos indica que siempre se llevan a cabo evaluaciones crediticias hacia los solicitantes antes de determinar y aprobar un préstamo. Es por esto que la entidad financiera observa y analiza a detalle que el potencial pagador no cuente con deudas inconclusas en el sistema financiero, además de la actividad laboral a la que se dedica. Si bien el potencial cliente puede contar con más de un préstamo prescrito, este factor no influye en la decisión final de la entidad financiera para otorgarle el crédito o no. Lo que sí tiene gran relevancia es el comportamiento del pagador con dichas deudas. Entonces, para poder explicar todo lo anterior mencionado, se puede obtener y usar diversas variables que nos ayudan a medir el riesgo de cada cliente, como el ingreso, tiempo con el banco, deudas, monto del préstamo, entre otros. Por ello, esta investigación busca determinar, analizar y producir el mejor modelo de clasificación con el objetivo de brindar un crédito bancario a todos los nuevos clientes que no cuenten con bajo o ningún riesgo por falta de pago. Ya, bueno, en cuanto al tercer objetivo es el de expandir o mejorar la captación de recursos, ya que una vez que el banco pueda categorizar a sus clientes, puede hacer uso de software para ayudar en la interpretación y aprovechar al máximo la segmentación propuesta para así captar más recursos ofreciendo productos o servicios adecuados para el público correcto. Esto ofrece una mayor eficiencia que a la vez permite la consolidación de la empresa con sus clientes a través de la predicción de sus necesidades. Bien, ahora en cuanto a la metodología que vamos a usar durante el trabajo, para empezar se busca identificar el tipo de clientes que tiene la institución. Para obtener una segmentación adecuada se procederá a realizar un análisis clúster o de conglomerados para reconocer a los clientes con los perfiles adecuados para la empresa. Luego, con el fin de identificar a los clientes con dificultades de pago y anticipar si es que tienen un alto o bajo riesgo, se procederá a realizar un análisis discriminante lineal para poder ofrecer crédito solo a clientes con bajo riesgo en la institución.
Y finalmente, para mejorar la captación de recursos, se usará un modelo de regresión logística binaria con el fin de identificar los factores determinantes al momento de la suscripción a un depósito a plazo. Ahora vamos con los resultados y la primera pregunta. ¿Qué tipo de clientes tiene la institución? Para el caso propuesto, se realizó un análisis clúster jerárquico que consideran a los primeros 500 clientes de la institución bancaria y como ejemplo tomaremos 4 variables de todas las mencionadas en la base de datos. Esas son edad, saldo promedio anual, último día de contacto del mes y número de contactos realizados antes de esta campaña. Específicamente, en el análisis clúster jerárquico, se hará el análisis bajo 3 métodos: el método de centroide, el método de Ward y el método de vecinos más cercanos. Por un lado, con el método de centroide y vecinos más cercanos y a la vez observando el apéndice 1, se obtienen agrupaciones con alta disparidad. Entonces, existe alta aglomeración en el primer grupo y baja en los restantes. Por otro lado, con el método de Ward, las agrupaciones obtenidas fueron homogéneas y proporcionalmente más equitativas. Siguiente apéndice, por favor. Y como primer resultado final, se obtiene que la mejor distribución la tiene Ward, ya sea con 4 conglomerados o 3 conglomerados. En el apéndice 2 podemos observar primero los dos dendrogramas. El primero contiene a los 3 grupos conglomerados y el segundo a los 4. Siguiente, por favor. Posteriormente, al graficar los clústeres, siguiente. Al graficar los clústeres con datos estandarizados mediante Ward y usando 4 conglomerados, resulta que la clusterización de 4 grupos es la óptima para realizar la segmentación, la cual está distribuida de la siguiente manera: 192 clientes para el primer clúster, 67 clientes para el segundo, 134 para el tercero y 103 para el cuarto. Luego usaremos el método de clusterización no jerárquico mediante el método Camins. Esto también tuvo influencia en la decisión final para la agrupación de clientes usando el método del codo o del bow. Siguiente apéndice, por favor. Según esta gráfica, aparece que existe una curva en el grupo de 4 conglomerados. Otra forma para determinar el número óptimo de grupos es utilizar una métrica conocida como la estadística de brecha. Esta compara la variación total dentro de un clúster para diferentes valores de K con sus valores esperados para lograr una distribución sin agrupamientos. En la gráfica presentada en el apéndice 3 se puede observar que la estadística de brecha es más alta en los grupos con 4 conglomerados, lo cual coincide con el método del codo. Bueno, posterior a ello, se procede a identificar a los clientes con sus respectivos conglomerados del total de 500 clientes. Bueno, una vez se haya hecho la gráfica de todos los clústeres con sus respectivos datos estandarizados, todo esto mediante el método de Camins, se obtiene como resultado una distribución similar a la clusterización del método Ward. Después, en el siguiente apartado de la segmentación de cliente de acuerdo al análisis mostrado a través de los métodos de conglomerados, se pueden identificar 4 tipos de clientes. En el segmento 1 se encuentran 192 clientes en promedio de 39 años, con tendencias que verifican un periodo de contacto concentrado a fines de mes. Además, se obtiene un saldo promedio de 848 euros y mantienen un contacto no frecuente con la entidad bancaria. En el segmento 2 se encuentran 67 clientes en promedio de 50 años, con tendencias que verifican un periodo de contacto concentrado a quincena de cada mes. Además, se obtiene un saldo promedio de 7.297 euros y mantienen un contacto no frecuente con la entidad bancaria. En el segmento 3 se encuentran 134 clientes en promedio de 38 años, con tendencia que verifican un periodo de contacto concentrado al 11º día de cada mes. Además, se obtiene un saldo promedio de 622 euros y mantienen un contacto frecuente con la entidad financiera. Y por último, en el segmento 4, se encuentran 103 clientes en promedio de 41 años, con tendencias que verifican un periodo de contacto concentrado al 8º día del mes. Además, se obtiene un saldo promedio de 766 euros y mantienen un contacto no frecuente con la entidad bancaria.
Lo que sí algo a resaltar es que en el segmento 2 y en el segmento 3, estos dos cuentan con clientes que cumplen los estándares de perfil adecuado, que se trata de localizar a los clientes en la institución financiera. Esto debido al alto saldo y a su frecuente contacto con la entidad financiera. Respecto a la pregunta B, o la segunda pregunta, que es clientes con dificultades de pago, como el objetivo de mostrar el procedimiento que realizará el aplicativo o encuesta online para poder precalificar a clientes nuevos como de alto o bajo riesgo, se realizará un análisis de cómo otorgar préstamos mediante la calificación del cliente potencial para luego ofrecer un crédito preaprobado a los de bajo riesgo. Es por esto que para resolver dicha interrogante o disyuntiva, se realizó el análisis discriminante lineal tomando en cuenta como variable cualitativa default que corresponde si un cliente potencial tiene alto o bajo riesgo, ya que esto nos va a indicar si el cliente tiene un crédito en mora y junto con las variables en función a información personal como sexo, edad, estado civil, educación, si tiene un préstamo hipotecario y si tiene un crédito personal para saber su relación e influencia en el estudiado. Acá podemos observar el apéndice 6, el cual en este sentido, la distribución de la variable default se distribuye de la siguiente manera, ¿no? La distribución en sí nos muestra que la variable default se distribuye en donde 4.445 clientes potenciales no se encuentran en riesgo y 76 clientes potenciales se encuentran en riesgo. Por lo tanto, frente a ello, se va a realizar una recategorización donde ahora el sí es validado por el número 2 y el no es validado por el número 1. Con este contexto tenemos el apéndice 7, en donde mediante este análisis podemos conocer las probabilidades previas de grupo, en donde se representan las proporciones de cada grupo en el conjunto de datos. Por ejemplo, el 16,8% de todas las observaciones en el conjunto de datos fueron de los clientes potenciales que tienen alto riesgo y el 98,3% de las observaciones fueron de clientes potenciales con bajo riesgo. También se tienen los vectores de medias respectivas que muestran los valores medidos de cada variable de predicción de cada grupo de clientes potenciales riesgosos y no riesgosos. Por último, tenemos el coeficiente de discriminación lineal. Esto nos ayudará a concluir qué variable influye más en los clientes y en su relación con el riesgo. En este caso, la variable que influye más directamente es el riesgo de los clientes potenciales. Son los préstamos que se realizan en la educación superior. Los que influyen inversamente es el estado civil del cliente. Luego observamos la discriminante de la función discriminante de Fisher, el cual está representado por D igual a menos 0.211 con la variable edad. Luego tenemos el valor de un negativo 1.932 con la variable marital, que es si está casado, y luego seguido de si está casado, acá está, de la que es soltero, ¿no? Siguiente tenemos lo que es el LOAN, que es el YES, validado por un 1.9927, seguido por un positivo, que es la educación secundaria, y que está representado por el 0.1694. Luego tenemos el negativo, y que sigue de la educación terciaria, y por último otro positivo de la educación desconocida, y por último si tiene un crédito hipotecario o no. Entonces, al interpretar las variables, estas vendrían a ser... Bueno, la interpretación del primer coeficiente es que al aumentar que se basa en la edad, es que al aumentar la edad se tendrá un menor valor para la función discriminante. El segundo coeficiente que tiene el estado civil casado es que al estar casado se tendrá un menor valor para la función discriminante. Luego está el coeficiente de préstamo. Luego está el coeficiente de soltero. Al estar soltero se tendrá un menor valor para la función discriminante. Luego está el coeficiente de préstamo. Al ser poseedor de más préstamos se tendrá un mayor valor para la función discriminante.
Y por último, la educación secundaria. Cuando la educación secundaria aumenta, se tendrá un mayor valor para la función discriminante. A su vez, con la educación terciaria podemos interpretar y analizar que cuando la educación terciaria aumenta se tendrá un menor valor para la función discriminante, seguido de la educación desconocida, en donde cuando la educación desconocida aumenta se tendrá un mayor valor para la función discriminante. Y por último, si tiene un crédito hipotecario, que es cuando este crédito hipotecario es correcto, o sea, sí lo tiene, se tendrá un mayor valor para la función discriminante. Ahora pasaremos a revisar el apéndice 8, que concluimos que al realizar una matriz de confusión de los valores predichos versus los valores reales, nosotros hemos considerado que las filas son los valores reales y que las columnas son los valores predichos. Con una base de datos que tiene 4.521 clientes, concluimos que el 98.31% de los clientes potenciales sin riesgo fueron correctamente clasificados por el modelo, mientras que el 1.68% de los clientes potenciales con riesgo, el modelo los clasificó como clientes potenciales sin riesgo, es decir, fueron mal clasificados. Luego que el 0% de clientes potenciales sin riesgo fueron clasificados como clientes potenciales con riesgo, y el 0% de los clientes potenciales con riesgo fueron clasificados adecuadamente por el modelo. Podemos concluir que, en base al análisis discriminante, las variables más significativas del modelo son el estado civil, la educación superior y que si la persona posee un préstamo o no. Entonces escogeremos un segmento que se perfile más a estas características. De esta forma, si la persona ya cuenta con un préstamo, se debe que cuenta con un perfil adecuado para recibir los créditos que ya fue analizado por el banco. Y si cuenta con educación superior, se infiere que esta persona tiene un perfil más profesional, con mayores oportunidades laborales y posee un ingreso mensual promedio alto que asegura que tenga los fondos suficientes para poder cubrir sus deudas. De acuerdo a las variables significativas ya mencionadas, se concluye que estos se adecuan a perfiles de los segmentos que son óptimos para otorgar el crédito, que son los segmentos ya analizados, que son el segmento 2 y 3, ya que al ser óptimo para recibir un préstamo, son personas que también tienen un perfil relacionado a estas variables. Por ejemplo, el segmento 2 se relaciona con la educación superior, debido a que son personas que tienen un salario promedio alto. El segmento 3 se relaciona con los préstamos, ya que tiene un contacto frecuente con la entidad bancaria, por lo tanto, se considera que es una persona confiable para el banco debido a su frecuencia. Y a modo de consenso, el segmento que necesita mayor atención de telemarketing para la captación de depósitos es el segmento 3, porque son personas de 38 años que si bien tienen un saldo promedio de 622, tienen un contacto frecuente con la entidad financiera. Esto se relaciona con la entidad, con la variable significativa de que sí tiene un préstamo, debido a que el contacto frecuente con el banco, esta persona se vuelve una persona de confianza. Luego está el segmento 2, que son clientes con alto ingreso y se relaciona con la variable de educación superior, ya que al tener este tipo de educación puede acceder a mayores ingresos que le permitirán cubrir sus gastos. Luego nos enfocaremos en el segmento 1, que son personas con un ingreso promedio normal. Y por último, el segmento 4 requiere menos telemarketing, ya que son personas que cuentan con un salario promedio bajo y al tener mayor edad se vuelve más complicado que puedan conseguir mayores ingresos a futuro. Ahora pasaremos a responder la tercera pregunta. Audio. Mi micrófono. Ya. ¿Podrías poner el apéndice 9, por favor? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho, ahorita lo pongo. Sí. O sea, no sé si pueden poner el apéndice 9, por favor. Ya, bueno, voy a explicar. Ya, por Está un puesto. lado, teniendo como objetivo fundamental
expandir la captación de recursos, se implementó una campaña de captación de depósitos con características que incluyen las 8 siguientes variables que voy a mencionar, que son clasificadas como independientes, que es contact, day, month, duration, campaign, PDAs, previous y outcome. Bueno, estas, junto con la variable dependiente, que indica si el cliente ha suscrito un depósito a plazo. Asimismo, con las variables mencionadas, se implementó el modelo estadístico de regresión logística binaria. Renzo, por favor, ¿puedes poner en el apéndice 9, en el trabajo? Ya, bueno. Ya A mí me sale que lo tengo puesto en el 9. Sí, no, es que a mí me figura en el 8, no sé si a las demás también. No, ya cambió. Ya está, el apéndice no. Gracias. Ya, bueno, entonces, como mencioné, que asimismo con estas variables mencionadas se implementó el modelo estadístico de regresión logística binaria, que es la que identifica los factores más relevantes, importantes, que determinan la suscripción a un depósito a plazo, en el que las probabilidades, en este caso, mayores a 0.6, significa que sí se suscribe a un depósito a plazo, y que las menores a 0.6 no se suscriben eventualmente. Entonces, por consiguiente, nosotros basándonos en los resultados, recomendamos que para las próximas campañas se consideren estas 7 variables, que son el contacto, el día, el mes, la duración, la campaña, el resultado y préstamo. Ya que, bueno, estas variables resultan ser las más significativas en cuanto al ver el modelo, ya que ya que esto se ve evidenciado al correr el modelo de regresión logística. Bueno, por otro lado, como sugerencia, se indicó utilizar las variables 8 en adelante, que tienen variables categóricas y numéricas, las cuales todas ingresaron al modelo y, en efecto, las 3 más significativas resultaron con un p-valor menor a 0.05. Y estas fueron las siguientes, que fue primero el mes, que este representa al último contacto del mes del año. El segundo fue el contacto, que se refiere al tipo de comunicación, ya sea por teléfono, por celular. Y el tercero, que es el resultado de la campaña de marketing anterior. Bueno, entonces, asimismo, guiándonos de la matriz de confusión, por favor, si lo puedes mover en el apéndice 10. Ya, perfecto. Ya, asimismo, guiándonos de la matriz de confusión, podemos inferir que el porcentaje de los valores predichos versus los valores reales indican que, por ejemplo, el 84.42% de los clientes que no contaban con una suscripción del depósito a plazo fueron correctamente clasificados por el modelo, mientras que el 4.88% de clientes con suscripción del depósito a plazo sí fueron clasificados adecuadamente por el modelo. Bueno, respondiendo a la otra pregunta, que es respecto a los segmentos de clientes que deberían de recibir una mayor atención para la captación de depósitos, nosotros pudimos identificar que el segmento 2 es uno de ellos, ya que si bien es cierto, poseen poco contacto con el banco, son los que más tienen, los que tienen una tendencia a invertir su dinero en un futuro debido a que cuentan con un alto saldo. El otro segmento que identificamos es el segmento 3, ya que poseen un perfil de mayor contacto con la entidad financiera. Bien. En conclusión, a lo largo del documento gerencial se han implementado 3 diferentes metodologías con el fin de procesar, clasificar y organizar los datos de los clientes de la institución bancaria, usando variables cualitativas y cuantitativas propuestas en la base de datos. Como primer paso, se realizó un análisis de conglomerados jerárquicos para identificar a nuestros clientes en segmentos específicos. Usando el método de Ward, obtenemos 4 clústeres, tomando las variables edad, saldo promedio anual, último día de contacto del mes y número de contactos realizados antes de esta campaña. Gracias a esto, determinamos que los segmentos 2 y 3 son los que cumplen con los estándares propuestos por la entidad financiera del problema.
Estos se logran clasificar como clientes con el perfil adecuado gracias a su alto promedio depositado en el banco y su rango de contacto. Como segunda conclusión, tenemos que el segmento 3 es el que requiere una mayor atención para la captación de depósitos, debido a que cuentan con un contacto frecuente con el banco, lo cual es un plus para la entidad financiera. Esto a su vez se relaciona con la variable significativa que es el préstamo. Debido a su constante contacto frecuente con la entidad bancaria, el cliente se vuelve una persona de una mayor confianza. A su vez, seguidos del segmento 2, el cual también es de suma importancia debido a la variable significativa de educación superior, ya que al ser personas con alto ingreso, esto se ve influido en su alto nivel educativo, lo cual va a ser también aprovechado por la entidad financiera. En cambio, el segmento 4 son personas con bajo ingreso promedio y mayor edad, por lo tanto se vuelven menos atractivos para la entidad y ese segmento que requiere una menor atención junto con el segmento 1. Vale, Ya. finalmente, con respecto a la última recomendación, eh, con respecto a la capacitación de recursos por parte de la entidad bancaria, realizamos un modelo de regresión logística con la finalidad de predecir la probabilidad de los clientes de recibir una mayor atención para la capacitación de depósitos. De aquí obtuvimos que la variable resultados exitosos de la campaña de marketing anterior, el outcome success, es significativa para el modelo, pues hace que la probabilidad de la suscripción propuesta aumente en un factor de 11 o 12. Bien, ahora en cuanto a las recomendaciones, en primer lugar, con el fin de generar agrupaciones más específicas y que nos ayuden a clasificar mejor a los clientes para determinar si cuentan con un perfil adecuado propuesto por la empresa o no, se debería de expandir la base de datos considerando más variables, tanto cuantitativas como cualitativas. De esta manera, realizar el análisis por conglomerados resultará en la obtención de clústeres más cercanos a la realidad. En segundo lugar, se les recomienda hacer análisis dirigido a los segmentos restantes, que son el segmento 1 y 4, y tomar en cuenta sus características para poder brindar otros servicios de acuerdo a sus ingresos promedios bajos. Para eso sería necesario estudiar el nivel socioeconómico de cada un cliente y analizar qué productos serían los adecuados para este tipo de clientes. Ello con el fin de poder abarcar la mayor cantidad de clientes potenciales, mejorar la distribución de los recursos y mejorar el enfoque de la entidad financiera. Ya. Y en tercer lugar, con el fin de mejorar la captación de recursos, se recomienda desarrollar programas que puedan ayudar a los clientes del segmento 2 a poder establecer una relación con la empresa. Y a través de las tres preguntas que nos hemos podido dar cuenta que este grupo contiene a clientes importantes debido a su alto balance depositado en la entidad. Sin embargo, el poco contacto puede ocasionar que en un futuro el cliente no decida invertir su dinero. Gracias.